Hola, soy José Ríos. Bienvenidos al video número 16 del curso de sucesiones y series. En esta ocasión vamos a hablar sobre la serie binomial. Bien, por álgebra ya sabemos que si m es un número entero positivo, entonces se cumple esta igualdad. Es la fórmula del binomio, la potencia m. A más b a la potencia m es igual a esta suma. Combinaciones de m en r, etcétera, etcétera. Para la demostración de esta fórmula, usted puede ver mi video, el teorema del binomio. En mi video, el teorema del binomio, ahí se explica y se demuestra esta igualdad. Bien, entonces, por álgebra ya sabemos que se cumple esta igualdad, donde m es un número entero positivo. Bien, aquí tenemos, desglosando algunos términos, el primer término sería a la m, luego m por a a la m menos 1 por b, más este cociente, combinaciones de m en r, cuando r es igual a 2, sería esto. Factorial de m entre el factorial de 2 por el factorial de m menos 2. Por a a la m menos 2 por b al cuadrado. Esto es cuando r es igual a 2. Cuando r es igual a 3, sería este término. Factorial de m sobre el factorial de 3 por el factorial de m menos 3 por a la potencia m menos 3 por b a la potencia 3, etcétera, etcétera. Este sería el término general, hasta llegar al último término, b a la potencia m. Bien, ahora vamos a tratar de simplificar esta parte que estoy indicando aquí. Por ejemplo, en esta parte, en este término, tendríamos abajo el factorial de m menos 2 se va a cancelar con los primeros m menos 2 términos de arriba, de manera que arriba va a quedar este producto, m menos 1 por m, sobre el factorial de 2. Igualmente aquí, el denominador factorial de m menos 3 se cancela con el factorial de m menos 3 arriba, de tal forma que aquí en el numerador quedaría m menos 2 por m menos 1 por m. Y así sucesivamente. De manera que haciendo esta simplificación, entonces el término general puede quedar así. ¿Sí? Puede quedar así, de esta manera. Entonces aquí tendríamos m menos r factorial. Este m menos r factorial se cancela con el m factorial de arriba, de manera que en el numerador quedaría m menos r más 1, m menos r más 2, m menos r, etcétera, hasta llegar a m menos 1 por m. Todo sobre el factorial de r por a a la potencia de menos r por b a la r. Bien, entonces, considerando esta simplificación, entonces el teorema del binomio se puede quedar así. A más b a la potencia m, aquí m es entero positivo, es igual a esta expresión, a la m más esta suma, ¿sí? Donde en esta parte tenemos, donde r va de 1 hasta m. El denominador tenemos el factorial de r, y en el numerador tenemos este producto, m menos r más 1, m menos r más 2, por m menos r más, etcétera, hasta llegar a m menos 2 por m menos 1 por m. La potencia, porque multiplica por a la potencia m menos r, por b a la potencia r. Entonces, así podríamos dejar la fórmula del binomio. El teorema del binomio también lo podríamos dejar de esta manera. Bien. Aquí tenemos esta representación para el teorema del binomio. Ahora, sustituyendo a por 1 y sustituyendo b por x, entonces esta igualdad nos queda de esta forma. ¿Sí? 1 más x a la potencia m, como a es igual a 1, 1 a la potencia m, que es la potencia que sea, pues es 1. ¿Sí? Aquí también a es 1, 1 a la potencia m menos r, pues es 1. Y b se sustituye por x, entonces aquí x a la potencia r queda x a la potencia r. Bueno, aquí ya le cambiamos r por n. La suma desde n igual a 1 hasta m. Entonces, sustituyendo a por 1 y b por x, entonces la fórmula del teorema del binomio lo podemos dejar de esta manera. Quedaría así. Bien. Ahora ya definimos la serie binomial con estos antecedentes. De hecho, pues la serie binomial se construye con la fórmula del teorema del binomio. Ahora, cuidado aquí. Sea m un número tal que ahora m no
es entero positivo. Hasta aquí hemos considerado que m es un número entero positivo. Ahora, de aquí en adelante, vamos a considerar que m no es entero positivo. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque si m no es entero positivo, entonces esta suma se podría extender indefinidamente. Por esa razón. Entonces la serie binomial para un número m que no es entero positivo, la serie binomial se define de esta manera. 1 más la suma desde n igual a 1 hasta infinito de esta expresión. Entonces esta sería, así es como se define la serie binomial, reitero, donde m es un número que no es entero positivo. Bien, desglosando algunos términos, nos quedaría el desarrollo de esta manera. 1 más m por x más m por n menos 1 sobre el factorial de 2 por x al cuadrado más m por m menos 1 por m menos 2 sobre el factorial de 3 por x al cubo más m por m menos 1 por m menos 2 por m menos 3 sobre el factorial de 4 por x a la cuarta, etcétera, etcétera. Este sería el término general. Bien, observe lo siguiente para no perdernos en la simbología. El exponente de x, en la serie binomial, el exponente de x es el mismo que va en el factorial del denominador. El número que va en el exponente de x, el número entero positivo, que es, si es entero positivo el exponente de x, es el mismo número entero positivo cuyo factorial va en el denominador. ¿Sí? Bien, m, recuerde usted que m en este caso es un número que no es entero positivo. Bien. Bueno, entonces así hemos definido la serie binomial. Entonces vamos a obtener ahora su radio de convergencia. Vamos a aplicar la prueba de la razón. Vamos a calcular este cociente, el valor absoluto del término n más 1 sobre el término n. Entonces, el término n más 1, entonces tendríamos aquí, pues sustituyendo n por n más 1, quedaría x a la potencia n más 1 sobre el factorial de n más 1. Y aquí sustituyendo n por n más 1, vea usted, menos 1 más 1 se cancela, nada más queda m menos n. Y entonces este producto, m por m menos 1 por m menos 2, etcétera, llegaría hasta m menos n. Este sería entonces este término, n más 1, entre el término n. Entonces el término n pues quedaría tal cual como está aquí. Bien, ahora simplificando, extremos por extremos, quedaría, en el numerador quedaría esta parte por x a la potencia n más 1 por el factorial de n. Lo que está aquí abajo pasa arriba, el factorial de n. Y este sería el denominador simplificando, que sería toda esta parte multiplicando por x a la n y luego multiplicando por el factorial de n más 1. Me quedaría así. Bien, ahora simplificando, vea usted, m se cancela con m, m menos 1, m menos 2, etc. Hasta llegar a m menos n más 1 con m menos n más 1. ¿De acuerdo? Ahora, quedaría entonces arriba nada más esta parte, este término, m menos n, que es lo que aparece aquí. Ahora los factoriales. Aquí tenemos el factorial de n en el numerador y el factorial de n más 1 en el denominador. Se cancela el factorial de n, de manera que en el denominador nada más queda n más 1. Ahora las x a la potencia n más 1 sobre x a la n, pues queda x. Entonces con valor absoluto, esto se reduce a el valor absoluto de m menos n sobre n más 1 por el valor absoluto de x. Entonces el valor absoluto de este cociente se reduce a esta expresión. Muy bien. Ahora aplicamos el límite cuando n tiende a infinito. El límite cuando n tiende a infinito de esta expresión, del valor absoluto de este cociente. Al aplicar el límite, valor absoluto de x es una constante. Esto no se ve afectado por n. Entonces queda fuera de la operación de límites. Quedaría entonces igual al valor absoluto de x por el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión, del valor absoluto de este cociente. Bien, aquí dividimos arriba y abajo entre n. Me queda el límite cuando n tiende a infinito de m sobre n menos 1, que divide a 1 más 1 sobre n. Entonces, esto multiplica por el valor absoluto de x. Y cuando n tiende a infinito, usted puede ver que este término tiende a 0 y este tiende a 0. Me queda el valor absoluto de menos 1 entre 1. Valor absoluto de menos 1 pues es 1.
por el valor absoluto de x, me queda el valor absoluto de x. Y ya sabemos que para que sea convergente, este límite debe ser menor que 1. Entonces, el valor absoluto debe ser menor que 1, valor absoluto de x debe ser menor que 1 para que sea convergente. Entonces, con esto, pues ya tenemos el radio de convergencia, 1. Entonces, el valor absoluto de x menor que 1. Estos son los valores de x en donde la serie binomial es convergente. Por lo tanto, de aquí se concluye que esta expresión, que es la serie binomial, esto, es convergente siempre y cuando el valor absoluto de x sea menor que 1. Bien. Ahora, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a demostrar ahora que efectivamente esta serie, la serie binomial, corresponde o es equivalente o representa a esta expresión, a este binomio a la potencia m. Entonces vamos a demostrar que efectivamente la serie binomial, que es esto, representa a este binomio a la potencia m. Recuerde que aquí en esta parte estamos considerando que m no es entero positivo. Bien, sea f la función definida por esta serie infinita, la serie binomial. F de x es igual a esto. Entonces, si derivamos la función f, pues derivamos la derivada de esta constante 0. Entonces derivamos los términos, derivada de x a la n, pues es x a la n menos 1 sobre n menos 1. Pero en el denominador n menos 1 multiplicado por el factorial de n, nos queda el factorial de n menos 1. ¿Sí? Entonces, nos queda entonces que, no sé si quede claro cómo se obtiene este n menos 1. Al derivar x a la n, va usted, queda n que multiplica por x a la n menos 1. Pero esa n que queda en el denominador, esa n, se cancela con el factorial de n, se cancela con el último factor que es n, de manera que aquí abajo me queda el producto desde 1 hasta n menos 1. Así es como se obtiene este resultado. De manera entonces que la derivada de f es igual a esta serie. Se obtiene derivando los términos de esta expresión. Bien, ahora, hacemos lo siguiente, de aquí para acá. Hacemos lo siguiente, multiplicamos por x en ambos lados. Entonces tendríamos x por f' de x es igual a x multiplicando a esta expresión. X se multiplica por cada término de la serie. Entonces x por x a la n más 1, pues queda x a la n. Ahora, aquí ya aparece el factorial de n, ya no aparece el factorial de n menos 1. ¿Cómo se hace esto? Bueno, lo que pasa es que también, además de multiplicar por x en ambos lados, aquí se multiplica por n arriba y abajo. Aquí está la n que se multiplica en el numerador. Entonces también se multiplica por n en el denominador. Y al multiplicar el factorial de n más 1 por n, pues esto ya completamos el factorial de n en el denominador. Entonces me queda que x por f' de x será igual a esta serie. Aquí está esta n que multiplica por todo esto. Bien. Vamos a llamarle esta igualdad, vamos a identificarla como la igualdad asterisco. La vamos a necesitar más adelante. Vamos a identificarla como la igualdad asterisco. Bien. Ahora, la derivada, ¿sí? Ahora, f' de x, vea usted cómo lo tenemos aquí. F' de x, aquí tenemos f' de x. Bien. Ahora, cuando n es igual a 1 en esta expresión, vea usted, cuando n es igual a 1, me queda, x a la 0, que x a la potencia 0 es 1. ¿Sí? Y entonces me queda aquí en el denominador el factorial de 0, que es igual a 1. Entonces nada más quedaría m, que es lo que aparece aquí. En esta parte estamos reescribiendo esto que estoy indicando aquí, estamos reescribiendo esta expresión, de acá arriba. Estamos reescribiendo esta expresión. Cuando n es igual a 1, entonces toda esta expresión que estoy indicando aquí queda como m, es lo que está aquí. Más, y luego continuamos la suma empezando en 2. Más la suma desde n igual 2 hasta infinito de todo esto, que es lo que tenemos aquí. Entonces, por esta razón, de esta manera es como esta igualdad que estoy indicando aquí, f' de x, se puede reescribir como esta otra. Muy bien. Ahora,
hacemos lo siguiente. Aquí el cambio de variable está algo truculento y a lo mejor no es muy claro la justificación por qué se hace esto. Bien, esta parte que estoy indicando aquí, esta suma, inicia en n igual a 2. Bien, vamos a iniciarla en n igual a 1. Vamos a iniciarla en n igual a 1. ¿Sí? ¿Por qué razón? Pues para que sea de la misma manera que esta otra, que la igualdad asterisco, que empieza en n igual a 1. Entonces, esta suma infinita que estoy indicando aquí, vamos a cambiar de variable para que empiece en 1. Cambiando la expresión e iniciándola en 1, quedaría de esta manera. Pero vamos a explicar cómo se obtiene esto. Vamos a ver. Para ello, escribí esta parte que tenemos en el lado derecho. Vamos a cambiar, a hacer lo siguiente. Que n menos r, vea usted, cuando n es igual a 2, el primer exponente de x es 1. Entonces vamos a hacer que n menos 1, perdón. Vamos a hacer que n menos 1 sea igual a r. Y así hacemos que r empiece en 1. Porque es el primer exponente de x. El primer exponente de x cuando n es igual a 2 es 1. Entonces vamos a hacer que n menos 1 sea igual a r y empezamos con r igual a 1. Vea usted, si n menos 1, este exponente de x, es igual a r, despejando n es r más 1. ¿De acuerdo? Ahora, sustituyendo n en esta parte, aquí, sustituyendo n, ¿sí?, por r más 1, entonces r más 1 menos 1, se cancela el 1, nada más queda el factorial de r. Aquí queda el factorial de r. Por esa razón aquí aparece el factorial de n. Factorial de r. Y si n se sustituye en esta parte aquí, se sustituye por r más 1, vea usted que si esta n se sustituye por r más 1, entonces m menos n más 1, m menos n más 1, quedaría así, m menos r. Sustituyendo esta n por r más 1, quedaría menos r menos 1. El menos 1 con este más 1 se cancela. Queda m más menos r. Entonces, por esa razón, ¿sí?, aquí, ahora sí, haciendo el cambio de variable para n empezando en 1, aquí quedaría x a la potencia n, aquí quedaría el factorial de n, y entonces aquí, esta expresión que estoy indicando aquí, quedaría como m menos n. Y m menos n después multiplicaría por m menos n más 1. Y luego por n menos n más 2, por n menos n más 3, etcétera, hasta llegar a m. Entonces, el primer término aquí quedaría m menos n, que lo estamos sacando aquí de factor común, m menos n. Y el resto de los factores que aparecen en el numerador tendrían esta forma. Entonces, así es como se obtiene esta representación, que vamos a llamarle a esta igualdad, la igualdad doble asterisco. Así es como entonces esta igualdad que estoy indicando aquí se puede reescribir de esta manera, así quedaría. Entonces, empezando en n igual a 1. En lugar de que empiece en n igual a 2, empezando en n igual a 1, así quedaría. Vamos a llamar esta igualdad doble asterisco. Bien, ahora obtenemos esto. Vamos a sumar f' de x, vamos a sumar esto, f' de x, vamos a sumarlo con x por f' de x. Vamos a sumar la igualdad, sumando las igualdades doble asterisco con asterisco, sumando estas dos, doble asterisco con asterisco. Entonces quedaría entonces, por el lado izquierdo, f' de x más x por f' de x, sacando de factor común f' de x, quedaría esta expresión, 1 más x por f' de x. Ahora, sumando el lado derecho, quedaría m más esta serie sumada con esta serie. Pero vea usted que en esta serie, aquí tenemos n multiplicando por esta expresión. Y aquí tenemos n con signo negativo multiplicando por esta expresión. Entonces, el n multiplicando por esta expresión se va a cancelar porque aquí está negativo y aquí está positivo. Entonces, nada más quedaría esta parte m multiplicada por esta expresión. El m puede salir factor común. Entonces, vea usted que quedaría, entonces aquí quedaría m más m multiplicada por esta serie. Y aquí lo que hacemos es sacar es la m de factor común. Por eso podemos llegar a este resultado. Entonces, sumando
la igualdad asterisco con la doble asterisco, tendríamos esta otra. Tendríamos que 1 más x multiplicado por f' de x es igual a m multiplicado por toda esta expresión. Aquí vamos. Bien, aquí nos quedamos. Nos quedamos en esta igualdad. Nos quedamos en esta igualdad. Aquí nos quedamos. Recuerde que hemos definido la serie binomial como f de x. Y lo que queremos, recuerde que aquí lo que queremos demostrar es que este binomio se puede representar por esta serie. Es a donde queremos llegar. Bien. Entonces aquí nos quedamos. Muy bien. Entonces, pero observe usted que esto que está encerrado entre paréntesis, toda esta expresión, todo esto, equivale a la función f de x. Todo esto equivale a la serie binomial. Todo esto es la serie binomial, entonces es f de x. Entonces la igualdad quedaría así. 1 más x que multiplica por f' de x igual a m que multiplica por f de x. Bien. Claro, todo esto es válido siempre y cuando el valor absoluto de x es menor que 1. Ya demostramos que es donde converge esta serie binomial. Bien. Entonces haciendo álgebra, f de x pasa dividiendo, 1 más x pasa dividiendo, entonces me queda que este cociente es igual a este otro. f' de x, la derivada de f dividida entre f es igual a m entre 1 más x. Bien, digamos esta igualdad, que es válida siempre y cuando el valor absoluto de x sea menor que 1. Bien, ahora, pero observe lo siguiente. Este cociente del lado izquierdo no es más que la derivada del logaritmo natural de f de x. Si deriva usted el logaritmo natural de f de x, le da esto. Es 1 sobre f por la derivada de f, le da esto. Y lo que tenemos en el lado derecho, esto que estoy indicando aquí, vea usted que es la derivada del logaritmo natural de 1 más x a la potencia n, de este binomio a la potencia m. ¿Sí? Entonces, de esta igualdad, tenemos que se cumple esta otra. Entonces, la derivada del logaritmo natural de f es igual a la derivada del logaritmo natural de 1 más x a la potencia m. Bien, entonces vea usted que tenemos dos funciones cuyas derivadas son iguales. Entonces, cuando eso ocurre, ya sabemos que entonces una función debe ser igual a la otra más una constante. Entonces, logaritmo natural de f es igual al logaritmo natural de 1 más x a la m, a la potencia m, más una constante. Pero el valor de esta constante se puede obtener de la siguiente manera. ¿Qué pasa si evaluamos la función f en x igual a 0? ¿Va usted? Si aquí f se evalúa en 0, entonces 0 a la potencia es 0. Todo esto se cancela porque son potencias de 0. Todo esto se anula. Entonces queda igual a 1. Entonces tenemos que f de 0 es igual a 1. Entonces, si aquí en esta igualdad se sustituye la x por 0, me quedaría logaritmo natural de f logaritmo natural de f de 0. Pero f de 0 es 1. Logaritmo natural de 1 es 0. Aquí también logaritmo natural de 1 es 0. Entonces me quedaría con la constante c de 0. Por lo tanto, se debe cumplir estrictamente esta igualdad. Por lo tanto, efectivamente, la función f de x, es decir, la serie binomial, sí representa a esta función. Hemos considerado aquí, recuerde usted, que m no es entero positivo. Entonces, esta serie binomial, donde m no es entero positivo, sí puede representar o es equivalente a esta función, donde m no es entero positivo. Vea usted que entonces, la fórmula del teorema del binomio se puede generalizar aún más con exponentes que no sean enteros positivos. Y así es como se obtiene la serie binomial. O se define o se construye la serie binomial. Ya dijimos, la cual es convergente siempre y cuando esta igualdad se cumple, siempre y cuando el valor absoluto de x sea menor que 1. Con esto, con todo lo anterior, ya hemos demostrado este teorema, que simplemente ya lo vamos a mencionar nada más, porque su demostración ya lo hicimos en el análisis anterior. El teorema de la serie binomial. Ahora sí, este teorema ya generaliza m, el exponente de 1 más x, a cualquier número real. Cualquier número real, entero positivo o no entero positivo. Y el teorema de la serie binomial afirma lo siguiente. Sea m un número real cualquiera, entonces se cumple esta igualdad. 1 más x a la potencia m es igual a esta serie binomial,
siempre y cuando el valor absoluto de x sea menor que 1. Claro, si el exponente m es un entero positivo, entonces esta serie binomial se reduce a la fórmula del teorema del binomio. Entonces, si m es entero positivo, entonces esta serie termina después de un número finito de términos. Esto de que termina significa que de ahí en adelante pues, todos los términos serían ceros. De ahí en adelante todos los términos serían ceros. Entonces, cuando m es entero positivo, entonces esto termina después de un número finito de términos porque ahí ya entramos al terreno del teorema del binomio. Pero si m no es entero positivo, entonces esta suma sería infinita. ¿Sí? Y entonces ya estaríamos hablando de una serie infinita. Si m no es entero positivo. Si m es entero positivo, entonces ya esta suma sería finita. Bien, entonces, con esto ya tenemos el resultado principal de este video, el teorema de la serie binomial. Vamos ahora a exponer algunos ejemplos. Queremos obtener una serie para esta función, 1 sobre raíz cuadrada de 1 más x. Bien, veamos. Tenemos que 1 más x a la potencia m, tenemos que es esto, por el teorema de la serie binomial, es esto. Muy bien. Ahora, sustituyendo m por menos un medio, vea usted que aquí el exponente es un medio, entonces negativo porque está en el denominador. Entonces, aquí 1 más x sería la menos un medio. Entonces, sustituyendo m por menos un medio, entonces esta expresión, esta suma infinita quedaría así. M es menos un medio. Menos un medio menos 1 por menos un medio menos 2 por menos un medio menos 3 por etcétera, hasta llegar a menos un medio menos n más 1. Sobre el factorial de n por x a la potencia n. Sería esta suma infinita desde n igual 1 hasta infinito. Bien, entonces esta sería la representación aplicando la serie binomial a esta función. Claro que esta igualdad se cumple siempre y cuando el valor absoluto de x sea menor que 1. Bien, ahora, aquí estamos desglosando algunos términos. Cuando n es igual a 1, me queda menos un medio, ¿sí? Entre el factorial de 1, ¿sí? Porque es cuando n es igual a 1, entonces me queda esta parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque si n es igual a 1, queda menos un medio menos 1 más 1. Entonces todo el numerador se reduce nada más a menos un medio, ¿sí? Por x sobre el factorial de 1. Más, cuando n es igual a 2, quedaría x cuadrada sobre el factorial de 2. Y aquí cuando n es igual a 2, menos 2, quedaría entonces menos 2 más 1. Menos 2 más 1 quedaría menos 1. Entonces, menos un medio menos 1, de ahí salen menos 3 medios. ¿Sí? Quedaría menos un medio menos 3 medios por x cuadrada sobre el factorial de 2. Y así sucesivamente. Cuando n sea igual a 3, quedaría el término x cúbica sobre el factorial de 3. Y quedaría arriba un medio por 3 medios por 5 medios. Ve usted cómo el numerador van apareciendo números impares. 1, 3, 5. Para n igual a 4 quedaría así. X a la cuarta sobre el factorial de 4. Y el numerador quedaría, vea usted los numeradores, 1, 3, 5. 1, 3, 5 y 7. Todos negativos. Todos negativos. Vea usted. Etcétera, etcétera. Entonces, generalizando esta expresión, entonces la podemos representar de esta manera. Vea usted, este 2 que está en el denominador es menos un medio por menos 3 medios por menos 5 medios por menos 7 medios. El 2 se va a multiplicar ¿cuántas veces? Por ejemplo, aquí en este término el 2 se está multiplicando 4 veces. Aquí cuando n es igual a 3, el 2 se multiplica 3 veces. Cuando n es igual a 2, se multiplica 2 veces. Entonces el número de veces que se multiplica este 2 es n, que aquí aparece 2 a la potencia n por el factorial de n. 2 a la potencia n por el factorial de n. Entonces el numerador nada más me quedaría los números impares. 1 por 3 por 5, 1 por 3, etcétera. 1 por 3 por 5 por 7, por los números enteros impares. Ahora, vea usted, para el primer término de esta suma infinita, el primer término es negativo, pero el segundo término es positivo, menos por menos es más. Y el tercer término es negativo, menos por menos por menos. Estos son términos, sería una serie alternante. Entonces aquí está el menos 1 a la potencia n.
el primer término sea negativo. Cuando si n es igual a 1, menos 1 a la 1 es menos 1, negativo. Cuando n es igual a 2, de tal manera que si el exponente de x es un entero par, entonces el término es positivo. Si el exponente de x es un entero impar, entonces el término es negativo. Entonces lo podemos escribir de esta manera. Entonces ya queda resuelto. Entonces la serie de potencias para esta función, que es esta misma, 1 sobre raíz de 1 más x. Entonces esta función la podemos representar de esta manera. Esta será su serie correspondiente. Claro, esto es válido para valores de x cuyo valor absoluto es menor que 1. Bien, ahora, continuando con el ejemplo anterior, queremos obtener una serie para esta función, seno inverso de x. ¿Recuerda esto? Y tenemos aquí al margen esto, vamos a aplicarlo aquí, vea usted. Recordemos que la derivada de la función seno inverso de x es igual a esto. 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada, siempre y cuando x está entre menos 1 y 1. Bien, tome en cuenta esta igualdad. Bien, entonces ya del ejemplo anterior, hemos obtenido este resultado. Esta es la serie correspondiente a esta función, siempre y cuando el valor absoluto de x sea menor que 1. Vea usted que esto, valor absoluto de x menor que 1, es lo mismo que esto. El valor de x está entre menos 1 y 1, es lo mismo. Bien, ahora vamos a sustituir x por el negativo de x cuadrada, porque es lo que va aquí, en esta parte, menos x cuadrada. Vamos a sustituir x por menos x cuadrada. Entonces esta igualdad quedaría así. 1 menos x cuadrada a la menos 1 medio es igual a esta serie, sustituyendo esta x por menos x cuadrada. Vea usted lo siguiente, este signo negativo sería un menos 1 a la potencia n. Menos 1 a la potencia n se va a multiplicar por este menos 1 a la potencia n, que haría menos 1 a la potencia 2n, que haría menos 1 a una potencia par, lo cual hace que siempre sea positivo. Entonces, todos los términos van a ser positivos, por eso aquí ya no aparece el signo menos 1 por ningún lado. Bien, entonces quedaría, y el exponente de la x, quedaría x cuadrada a la potencia n, se multiplican los exponentes, por eso queda aquí x a la potencia 2n. ¿Sí? Y entonces, pues así quedaría la serie correspondiente para esta función. 1 menos x cuadrada a la menos 1 medio. Claro, esto es válido siempre y cuando el valor absoluto de x sea menor que 1. Bien. Ahora integramos esta función. La integral de esta función desde 0 a x, pues sería la antiderivada de cada uno de estos términos. La antiderivada de 1 pues es x, y la antiderivada de estos términos, ¿sí? Sería simplemente x a la 2n más 1 sobre 2n más 1. ¿Sí? Todo lo demás queda igual. Simplemente es x a la 2n más 1 sobre 2n más 1, la antiderivada. Entonces, esta serie que estoy indicando aquí, sería la serie correspondiente a esta función. Estamos integrando esto. Estamos integrando 1 sobre raíz de 1 menos t cuadrada de t desde 0 a x. Bien, pero esta integral, pues no es más que la antiderivada de esta función. Debe ser entonces seno inverso de x. Entonces, esta integral es seno inverso de x. Entonces, así es como llegamos a esta igualdad. Entonces, seno inverso de x es igual a esta serie. Esta sería entonces la serie infinita correspondiente a esta función, seno inverso de x. Claro, esto es válido siempre y cuando el valor absoluto de x sea menor que 1. Es decir, es lo mismo que esto, siempre y cuando el valor de x esté entre menos 1 y 1. Vea usted cómo de esta manera, aplicando la serie binomial, podemos llegar a la serie correspondiente a esta función, seno inverso de x. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios